Hola, saludo para todas y todos. En el día de hoy vamos a analizar una categoría que estamos proponiendo desde el pensamiento crítico en salud como uno de los ejes de refundación de los sistemas de salud. Es el cuidado integral de la salud y de la vida hacia el buen vivir. Hasta ahora, tradicionalmente, los organismos internacionales, los propios países y sobre todo los organismos financieros últimamente están utilizando mucho como eje a la atención primaria en salud, la APS. Nosotros decimos no, ya no más atención primaria, ahora cuidado integral y de la salud y de la vida hacia el buen vivir. Ese es el centro de la presentación de hoy. Entonces queremos con esta sesión abrir una discusión desde el pensamiento crítico latinoamericano en salud sobre la necesidad de un viraje epistémico, de un cambio sustancial de la forma como vemos, como analizamos los problemas de salud, enfermedad de la población y por supuesto de la forma como respondemos. Y ese viraje epistémico implica una superación de la propuesta del sistema de salud basados en APS que promueven los organismos internacionales y, como decía, hoy particularmente los organismos financieros, y proponer una refundación de los sistemas de salud basado en nuevas categorías. Una de ellas, el cuidado integral de la salud y de la vida para el buen vivir. Bueno, ello implica, por supuesto, problematizar la atención primaria en salud, analizarla y cuestionarla, demostrar que es una propuesta de política que fue desde sus inicios elaborada en el norte global para nosotros, los países del sur, y que su adopción en estos momentos reproduce claramente colonialidad del poder, sobre todo colonialidad del saber, y nos lleva a reproducir en la práctica colonialidad del hacer sanitario. De allí la importancia de este viraje. Entonces voy a hacer de comienzo una crítica, unos comentarios sobre la atención primaria, cómo nace, su origen, su evolución, pero sobre todo sus limitaciones para transformar la realidad sanitaria. Bueno, lo primero que quiero demostrar es que hay muchísimas publicaciones del norte global previas al Alma-Ata. Alma-Ata fue en el 78, pero esa propuesta de Alma-Ata estuvo sustentada primero en un trabajo de John Bryant en 1967, 11 años antes, que se llama, aquí está el libro, La salud en los países en desarrollo. Bueno, ellos utilizan esa categoría obsoleta de países en desarrollo que ya nosotros no usamos. Nosotros no creemos en el concepto de desarrollo y de progreso que utilizan los países del norte. Nosotros cuestionamos esos conceptos y esas categorías por ser eurocéntricas y por no dar respuesta. No hay países desarrollados y países subdesarrollados. Hay países del centro capitalista y de la periferia capitalista. Es como una cara de la misma, dos caras de la misma moneda. Por un lado, para que haya países desarrollados tiene que haber países subdesarrollados. No, nosotros decimos, nosotros somos de la periferia, del sur global. Bueno, esta propuesta de Bryant está centrada en decir que los hospitales no son para los países en desarrollo, que hay que trabajar en lo que luego fue llamado atención primaria. Marc Lalonde, ministro de Salud de Canadá en el 74, abogado, en un informe sobre la salud de los canadienses, que aquí también está el título, a la nueva perspectiva para la salud de los canadienses, incorpora la idea de factores externos a la atención médica, factores que además de la biología de la atención médica son determinantes de la salud, el ambiente,
por ejemplo, las condiciones socioeconómicas. Entonces, con la LOMDE se empieza a hablar no de determinación social de la salud como categoría explicativa, que es algo bastante diferente, como vamos a ver, y sobre todo como plantea la epidemiología crítica. Él habla de determinantes de la salud. Y bueno, Newell Kenneth, ya en el 75, más cerca de Alma Ata, escribe también este libro, La salud de los pueblos, de las comunidades, donde compila experiencias de auxiliares médicos en países de África, de Asia, de América Latina. Paralelamente a esto han desarrollado experiencias de lo que serían los precursores de la atención primaria, algunas tan lejanas como los Felder en Rusia y en los países de Europa Central, la medicina, los auxiliares de medicina en Venezuela, la medicina simplificada se llamaba. En Centroamérica se desarrollaron también antes de Alma Ata un conjunto de actividades de salud comunitaria que se llamaron atención primaria en salud. Y por último, ya en el 75, muy cerca de Alma Ata, OMS, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, presentan un informe conjunto que se llama Enfoques Alternativos para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo. De nuevo insisten en las categorías países en desarrollo. En otras palabras, políticas que piensan desde el norte para los países del sur. Y ese informe fue llevado a la Asamblea Mundial de la Salud y fue aprobada. Y su idea era consolidar programas de atención primaria en salud como prioridad global para el sur. Y eso lo impulsan básicamente la OMS y UNICEF. Eso luego se concretaría en lo que fue en el 78 la reunión de Alma Ata. Bueno, esta documentación nosotros creemos que demuestra que el APS, mucho antes de Alma Ata, era la política sanitaria del norte para el sur. En 1978 se da Alma Ata, la APS se institucionaliza en eso que era la capital de Alma Ata, que era la capital de Kazajstán, antigua Unión Soviética. Aquí están David Tejada de Rivero, que era el subdirector de la OMS, y Mahler, que era el director de la OMS, uno danés, otro peruano. Ilustres sanitaristas, socialdemócratas los dos, muy avanzados en sus ideas en relación a la salud, que hicieron un enorme esfuerzo. Realmente hay que reconocerlo porque esta conferencia internacional sobre atención primaria sentara, lo decía Mahler, bases para confrontar el modelo biomédico hegemónico. Y eso de alguna forma está planteada en la declaración de Alma Ata. Pero dos anécdotas que son poco conocidas en relación a Alma Ata. La primera la narra claramente Tejada, que fue el encargado de organizar la reunión, que es que esa reunión fue financiada por la Unión Soviética en el marco de una política para confrontar a los médicos descalzos de China, que en esa época estaba en plena revolución cultural, y esa conflictividad en ese momento que había entre China y la Unión Soviética se expresaba también en modelos de salud y hizo que la Unión Soviética, confrontando las políticas de los chinos, de las políticas sanitarias, financiara esta reunión con una sola condición, que se hiciera en una región remota de la Unión Soviética, y por eso se escogió, después de revisar en varios sitios, Kazajstán. Y la segunda anécdota que es importante tomar en cuenta es que en esa época América Latina estaba llena de dictaduras militares. Muchos de los países de América del Sur y Centroamérica eran países dirigidos por dictaduras militares, y la mayoría de los representantes de América Latina en esa reunión de Alma Ata venían de dictaduras militares. Eran dictaduras militares que no estaban muy pendientes de lo que fuese la atención sanitaria. Hay una anécdota: la delegación más grande fue la delegación de Haití. Estaba integrada por 12 personas que fueron a hacer turismo sanitario. Bueno, entonces no perder en cuenta
que esa reunión que se dio en Alma-Ata, la representación de América Latina fueron fundamentalmente militares provenientes de esas, en algunos casos, muy sangrientas dictaduras. Alma-Ata sin duda tuvo aportes importantes. El aporte más importante fue el lema Salud para Todos en el año 2000. Fue plantear la idea de la universalidad de la salud, y además lo hizo en el marco de una visión de justicia social que proponía un nuevo orden mundial. Mahler siempre insistía que para que hubiese salud para todos y para que hubiese justicia social era necesario un nuevo orden mundial y sobre todo un nuevo orden económico mundial. En su discurso de clausura de la reunión de Alma-Ata, que es una joya sanitaria, él plantea todos estos temas. Dice: la atención primaria será posible, salud para todos será posible solo si se hacen cambios sustanciales en la forma como hacemos salud. Sin duda, eso fue lo más avanzado para la época. Mahler lo plantea, ya lo decía, como respuesta al modelo médico hegemónico que está centrado en la enfermedad. Y esa declaración de Alma-Ata nos trajo la salud como derecho universal. Primera vez, 78, que se habla de salud como derecho abiertamente. La integralidad, en donde el encuentro de lo biológico y lo social se hace presente, la participación social y de las comunidades como un elemento central de la atención primaria, la intersectorialidad, la comprensión de que la salud no puede ser sola, sino que está vinculada a alimentación, a nutrición, a vivienda, a trabajo. Y bueno, se plantea que para conseguir esa salud para todos, la estrategia fundamental es la atención primaria en salud. Pero ¿qué pasó con la APS unos meses después? Y eso lo llama Mahler la gran traición de UNICEF. Él tiene un discurso donde habla de la gran traición de UNICEF, que en ese periodo del 78 al 79 cambió de director y cambió de política. Bueno, UNICEF y la Fundación Rockefeller se reúnen en el centro de la Fundación Rockefeller en Italia, en Velayo, y secuestran la APS, que Mahler y la reunión de Alma-Ata la conciben integral y la convierten en APS selectiva, convierten la APS en 4 prestaciones: control de crecimiento, rehabilitación oral, lactancia materna e inmunizaciones, llamadas GOVI por sus siglas. Aquí está el libro de la UNICEF donde lo propone. Y ellos hablaban, Fundación Rockefeller y UNICEF, de buena salud, pero a bajo costo. Bueno, eso tuvo muchísimas críticas. En función de esas críticas, esas 4 prestaciones crecieron y se le incorporaron 3 más: micronutrientes, alfabetización de las mujeres y planificación familiar. Pero a partir del 79, buena parte de los países asumieron esta propuesta de UNICEF y de la Fundación Rockefeller de la APS selectiva, lo que luego, vamos a ver, Mario Testa llama APS primitiva, atención primitiva en salud, porque era una atención concebida fundamentalmente para los pobres de los países subdesarrollados en la perspectiva del norte. Eso fue claramente analizado, está escrito en esta revista. Hay un excelente artículo, aquí está, de David Tejada, que ya les dije que era el subdirector de la OPS. Él lo llama Alma-Ata 25 años después. Eso fue en el 2003, cuando la OPS, 25 años después de Alma-Ata, yo estaba en Washington, en OPS, en esa oportunidad como consultor de política y sistemas de salud de la OPS, se promovió una evaluación crítica de por qué no se habían logrado cumplir en 25 años las metas de Alma-Ata. Y las grandes preguntas que nos hicimos en esa oportunidad desde la OPS fue: ¿qué pasó con la atención primaria? ¿Por qué no fue posible conseguir salud para todos? ¿Qué hemos aprendido en estos 25 años? ¿Qué debemos hacer para que la salud para todos sea una realidad? Esas preguntas guiaron el trabajo de una comisión que durante un año analizó qué había sucedido con la OPS. Bueno, dice en esa época, Tejada fue parte de esa comisión, que la APS tiene 2 pecados originales. Uno, que se tradujo
cuidado del primary health care del inglés en atención, para atención primaria en salud, quitándole el sentido más integral de cuidado al sentido más reducido y asistencialista de la atención. Y el segundo, bueno, que ese concepto de primario, atención primaria, es polisémico, y en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española aparecen dos definiciones contradictorias. Aparece primario como primero, como esencial, pero aparece también primario como primitivo, como elemental, como poco civilizado. Y lamentablemente en muchos países se asumió la atención primaria como lo más elemental, como lo que luego Testa calificaría como atención primitiva, básicamente para los pobres. Entonces, esa reunión, evaluación de 25 años, nos dio estas lecciones aprendidas que tienen vigencia. Lo primero es que hubo una inadecuada comprensión del concepto de APS. Se confundió primer nivel de atención con atención primaria en salud, y esa confusión persiste actualmente. En Europa, atención primaria en salud es sinónimo de primer nivel de atención, y en buena parte de nuestros países y de nuestras escuelas también. Se hace una diferenciación entre la APS como concepto y el primer nivel, pero luego cuando se habla de atención primaria se refiere básicamente al primer nivel. El segundo componente de esa crítica es que se dio mucho más importante a la estrategia APS que a la política salud para todos. En tercer lugar, bueno, que el gran capital se adueñó del APS y la convirtió en APS selectiva, en atención primitiva, como ya señalamos. Que el modelo de atención siguió centrado en la enfermedad, no pasó a estar en la salud, como planteaba la APS. Que la formación de los trabajadores de la salud siguió hegemonizada por un modelo biomédico, por el modelo médico hegemónico. Y bueno, eso hizo que la APS se convirtiera en una propuesta mitológica que formó parte a partir del 78 del discurso oficial de los organismos internacionales y de los ministerios, pero que cada quien lo interpretó y lo hizo así. A los 40 años, ya hace menos tiempo, en el 2018, la OMS quiso celebrar los 40 años de Alma-Ata. Para ello fue a Kazajstán, que ya era una república independiente, y se hizo una reunión en Astana, ahora la capital de Kazajstán, antes era Alma-Ata. Y eso fue en octubre del 2018 y se llamó la Conferencia Global de Atención Primaria. Y el lema de esa reunión era: de Alma-Ata a la cobertura universal para la salud. Esa reunión de Astana, en su declaración, señala claramente que la APS debe estar al servicio de la cobertura universal de la salud. Entonces pasamos de Alma-Ata, que era APS para salud para todos, a Astana, que era APS para la cobertura universal de la salud. Y eso me obliga a hacer un breve comentario sobre la cobertura universal de la salud. La cobertura universal de la salud es un concepto viejo, pero que en diciembre del 2012 fue rescatado también en esta oportunidad por la Fundación Rockefeller en una reunión de expertos. En una reunión de expertos, aquí tienen ustedes una copia del relato de esa reunión que se llamaba El futuro del mercado de la salud. Y esa reunión concluye que las estrategias del sector privado para hacer negocios en salud deben ser el aseguramiento y la cobertura universal. Entonces nosotros señalamos claramente desde esa oportunidad, desde antes de que se pusiera de moda el término cobertura universal, que la cobertura universal y el aseguramiento en salud eran las estrategias del capital y del mercado para hacer negocios en salud. Bueno, después de esa reunión, 3 años después, es que la OMS, aquí está la señora directora de la OPS, la doctora Chan, que anuncia que la OMS se compromete con el Banco Mundial y con la Fundación Rockefeller para impulsar la
cobertura universal, porque fueron el Banco Mundial y la Fundación Rockefeller las que llevaron a la OPS esa propuesta. Entonces, no vamos a insistir en estos momentos porque no es el objetivo en la crítica al CUS, pero debe quedar claro para todas y todos que es la estrategia fundamental de aseguramiento que el sector privado asume para invertir en. ¿Cuál es la situación actual? Terminamos esta parte. Bueno, que la APS fue cooptada, creada y luego cooptada por el norte global y el gran capital. Hoy todas las propuestas de reforma de sistemas de salud del Banco Mundial y de la OMS incluyen cobertura universal y APS como parte fundamental de sus estrategias. Y la APS y la cobertura universal se convirtieron en el eje del discurso sanitario del norte para el sur global. En definitiva, a 45 años hoy de alma ata, la APS quedó reducida a un mínimo de prestaciones para pobres, a los paquetes o canastas básicas de los organismos financieros para la salud, que llaman hoy de los más vulnerables, que son básicamente los que fracasan en el mundo del mercado para satisfacerse su salud. En segundo lugar, como puerta de entrada de un sistema medicalizado. En tercer lugar, como componente de los paquetes de reforma, y por último, bueno, como un discurso que sigue seduciendo a algunos movimientos y militantes de la propia salud colectiva que siguen pensando que la APS es el camino, pero que, bueno, allí queremos abrir este debate. Queremos plantear desde el pensamiento crítico en salud un debate sobre la refundación de los sistemas de salud, sobre la APS y el cuidado integral de la salud y de la vida, porque nosotros no nos contentamos con criticar desde el pensamiento crítico, estamos proponiendo alternativas. Y bueno, una de las alternativas fundamentales que queremos a partir de este momento empezar a desarrollar en esta presentación es el cuidado integral de la vida. Es una propuesta para el debate y quiero enfatizar que no es solo un cambio de lenguaje. No es cambiar APS por cuidado integral, es la necesidad de un nuevo marco categorial, de un viraje epistémico, de una nueva forma de entender y de hacer salud y salud pública que rompa con la colonialidad del poder y del saber. El cuidado implica la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida y de la salud. Implica preservar, conservar, cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás. Implica un trabajo de búsqueda del bienestar colectivo y sobre todo estamos proponiendo un cambio sustancial. En vez de atención, cuidado. En vez de primaria, integral. La atención supone una relación vertical y asimétrica entre uno que sabe y uno que ofrece y otro que no sabe y que recibe pasivamente. El cuidado supone una relación horizontal, simétrica, donde todos saben y tienen responsabilidades y deberes. Entonces no es el cuidado integral de la salud, atención, esto es fundamental, una propuesta aislada. Es una propuesta que forma parte de la construcción de un nuevo marco categorial que permita repensar y refundar, transformar radical y sustancialmente los sistemas de salud. Porque desde el pensamiento crítico buscamos superar el marco teórico metodológico del enfoque médico hegemónico, del enfoque biomédico, de la salud pública vertical, autoritaria, dirigidas a la atención a la enfermedad individual, centrada en niveles de atención, en niveles de prevención, en factores de riesgo, en modificación de estilos y conductas individuales de vida, en APS, que son conceptos que nosotros creemos que deben ser superados. Proponemos otro marco categorial y otro instrumental metodológico que incorpora la integralidad, la complejidad, la transdisciplinariedad. Entonces el cuidado integral está centrado en la salud y en la vida. Está centrado en el territorio social,
concibe a la salud-enfermedad como hechos indisolubles y como espacio de articulación y de subsunción entre lo biológico y lo social. Rompemos con la relación lineal de lo biológico y lo social y planteamos la subsunción de lo biológico en lo social. Y por supuesto, el cuidado integral es profundamente participativo, profundamente humanizado y plantea esa articulación y encuentro entre lo biológico y lo social, entre lo individual y lo colectivo y entre lo curativo y la promoción y la prevención. Y entonces el cuidado integral se convierte en una alternativa al modelo médico hegemónico y por supuesto incorpora epidemiología crítica, economía política de la salud, interculturalidad con ecología de saberes, género desde la perspectiva del feminismo decolonial y plantea el encuentro del saber académico con los saberes ancestrales y plantea la humanización de la atención. Entonces el cuidado integral de la salud nosotros lo definimos como una combinación interseccional entre enfoques conceptuales, estrategias de acción en los diversos espacios de la vida social y en los diversos momentos del curso de la vida. Enfoques conceptuales. Bueno, nosotros planteamos 5 grandes incorporaciones. El enfoque de determinación social de la salud, que supera el de determinantes sociales aislados. El enfoque de derecho y de construcción de soberanía, que sustituye el concepto de derecho de las poblaciones occidentales, que se construye fundamentalmente en función de los que dirigen el mundo y que son los que tienen derechos, el resto de la población está excluida, en función ya no del género, sino del feminismo o de los feminismos, porque son muchos, pero son feminismos decoloniales, afroamericanos, ancestrales, de la interculturalidad casada con la ecología de saberes y de la incorporación de la clase social como categoría fundamental que permite interpretar la distribución desigual de la salud y de la enfermedad en la sociedad. Bueno, esos son los enfoques conceptuales. Decíamos que se combinan enfoques conceptuales con estrategias de acción. En primer lugar, las estrategias de promoción de la vida y de la salud, de promover condiciones más integrales y adecuadas de vida. En segundo lugar, la prevención de la enfermedad. En tercer lugar, sí, la curación y la rehabilitación. Pero hoy la atención y curación de la enfermedad son el centro del sistema. Decimos, no, debe estar el centro del sistema en las estrategias promocionales de la calidad de la vida y de la salud y de la prevención. Y bueno, esto debe darse en los diversos espacios de la vida social, en el territorio y en la comunidad donde se construye socialmente la salud, en el terreno del trabajo, de lo laboral, por supuesto, en el terreno de la familiar, donde se da la reproducción social, la micro reproducción social, y en el terreno de lo individual, de lo clínico, de lo biológico de la enfermedad. Y esto todo a lo largo del curso de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, no con programas aislados dirigidos a uno que otro de esos sectores. Entonces el cuidado integral, desde esta perspectiva que hemos planteado, desplaza una geografía que es institucional, burocrática, asistencial, vertical y de control poblacional para dar paso a una geografía social donde los sistemas sanitarios se construyen con una trama de territorialidad, de territorio y de dinámicas de reproducción social. Y la expansión de esa nueva institucionalidad pone en el centro al territorio. Lo vamos a ver más adelante con más detalle, que es donde se desarrolla la vida y se produce la salud. Entonces, este cuidado integral es nuestra propuesta para enfrentar la medicalización de la vida y la mercantilización de la salud. Cuidado con el concepto, porque cuidado es un concepto en construcción, no claramente delimitado. Hoy, en el propio campo progresista del pensamiento crítico latinoamericano, se encuentran
muy diversas concepciones y usos del sustantivo cuidado. Coexisten diferentes miradas, queremos mencionarla. La mirada que tiene del cuidado la economía feminista, centrada en la economía del cuidado. Hay otra perspectiva mucho más ligada a la sociología que coloca el cuidado como componente fundamental del bienestar. Hay una tercera mirada sociopolítica que subraya el cuidado como derecho. Hay una cuarta que lo hace la actual, tiene trabajos extraordinarios, la actual directora de Claxo, desde la perspectiva de la ética del cuidado. Entonces, atención, cuidado es una construcción que puede tener diferentes enfoques y nosotros la estamos proponiendo como una construcción, como un debate, como una categoría y concepto que está siendo construido en debates como el que se dan en este curso. Ahora, el cuidado integral de la salud implica un cambio paradigmático, un cambio de la forma de entender la salud, un cambio en la forma de hacer salud. Y ese cambio paradigmático, ese cambio categorial presupone, implica pasar de la epidemiología clásica a la epidemiología crítica, incorporando nuevas categorías, una de ellas la de determinación social de la salud, diferente de los determinantes sociales aislados, otra el metabolismo, sociedad, naturaleza, otra la reproducción social, son nuevas categorías. Eso no lo vamos a ver en estos momentos, en una clase que pudiera haber sobre epidemiología crítica se vería con detalle, pero implica un cambio de la epidemiología clásica a la epidemiología crítica, implica superar los factores de riesgo individual para pasar a los procesos que protegen o afectan la salud, ya no más riesgos individuales, ahora procesos colectivos y además procesos que implican una visión intersectorial e interseccional de los ejes de construcción de las desigualdades de la salud. Ya no más la clase social por otro lado, el género o el feminismo por otro lado, la interculturalidad por otro lado, ahora se entrelazan en una perspectiva interseccional. Superar el concepto de niveles de atención, ya no más primer, segundo y tercer nivel, y superar la centralidad de los establecimientos de salud como ejes fundamentales del sistema, y pasar de los estilos individuales de vida a los modos colectivos de vida, colocando en el centro el territorio social. Y por último, como vamos a ver ahora, implica un cambio radical en las formas de organizar el trabajo. Ya no más programas centrados en la enfermedad, ahora procesos que se desarrollan entre los trabajadores de la salud y las colectividades. Entonces, estas son las implicaciones de ese cambio. Un cambio en la forma de ver y entender la salud, un cambio en la forma de organizar los sistemas de salud, un cambio en la forma en la que el trabajo en salud se da en las comunidades y en los establecimientos. Bueno, primero, territorio. Hasta ahora, el centro del sistema de salud ha estado en la enfermedad y en el hospital. Proponemos un cambio sustancial. El centro del sistema de salud debe pasar de la enfermedad a la vida y del establecimiento asistencial al territorio. Ese es un cambio central. El eje del sistema debe ser el cuidado de la vida y la salud y el territorio como espacio donde se construye socialmente la salud. Y para ello debemos comenzar por diferenciar lugar de territorio. Lugar en geografía clásica se limita al espacio físico que contiene recursos y población. Es la parroquia, es el municipio, es el distrito, es el estado, es la provincia. Y la epidemiología la reduce a la ubicación geográfica de las personas en un tiempo determinado. Entonces vemos que la epidemiología reduce el territorio a un lugar geográfico, quitándole todas las posibilidades de explicar la distribución desigual de la salud y de la enfermedad. Harvey, ese geógrafo británico, señala que
El territorio expresa las condiciones y modos de vida de los conjuntos sociales atravesados por territorios de poder. Santos, ustedes tienen bibliografía de Harvey y de Santos en este curso. El territorio, dice Santos, es una construcción humana inacabada en permanente movimiento y transformación. Y desde la salud colectiva y desde el pensamiento crítico en salud, tratamos de construir una definición de territorio. Decimos que territorio es el espacio donde transcurre la vida y donde se construyen y desarrollan las relaciones sociales y los modos colectivos de vida. El territorio es el espacio donde se dan los procesos de producción y reproducción social y por lo tanto el espacio donde coexisten procesos, no factores de riesgo aislados, procesos que protegen o afectan la salud y que por lo tanto expresan el bienestar o malestar de la comunidad. Y el territorio es el espacio de la determinación social de la salud y de la vida, de la producción social de la salud y la enfermedad en la población. Es el espacio donde podemos comprender la distribución desigual de la salud y de la enfermedad. Entonces, hay muchas implicaciones de esta propuesta de convertir al territorio en centro del sistema de salud. El primero es desplazar la infraestructura sanitaria como eje de la salud. Ya no más el eje del sistema de salud es el establecimiento de salud. Ahora el eje del sistema de salud es el territorio. Por supuesto, en ese territorio hay establecimientos que producen servicios y que permiten enfrentar los problemas de salud y de la comunidad. Esos centros de salud territoriales deben tener equipos multiprofesionales y transdisciplinarios que desplazan al hospital y a la enfermedad como centros del sistema. Y las situaciones o los problemas de la comunidad vinculados a la salud o enfermedad, incluidos los tradicionales motivos de consulta, se deben resolver en el territorio. Asumimos que cerca del 80% de los problemas o situaciones de salud de las comunidades tienen que resolverse en el territorio, con baja complejidad tecnológica, pero altísima complejidad relacional. Y por lo tanto, los hospitales no atienden demanda espontánea, excepto emergencia. Esto de repensar al territorio como centro de los sistemas de salud implica también repensar los programas de salud. Hoy buena parte de nuestros ministerios están organizados en programas de salud, que no son programas de salud. Granda decía, nosotros no hacemos salud pública, hacemos enfermología pública. Entonces vamos a cualquier ministerio y hay el programa de oncología, el programa de diabetes, el programa de enfermedades cardiovasculares, el programa de salud oral, programas organizados y pensados en función de la enfermedad, pero además organizados y pensados por gente en los niveles centrales del ministerio que no tienen clara conciencia de la realidad que se vive en el ministerio. Y el territorio, decimos nosotros, no necesita esos programas verticales y centralizados. Lo que necesita es que los habitantes del territorio y los trabajadores de salud desencadenen procesos y desarrollen vínculos basados en el cuidado integral. Como decía la crítica detesta la planificación normativa que vimos en sesiones pasadas. El problema no es definir norma, el problema es desencadenar procesos y desarrollar vínculos basados en el cuidado integral. Y esto implica una participación real de los trabajadores de la salud y de las comunidades y una forma diferente de relacionar los trabajadores de salud y las comunidades. Entonces, nosotros decimos programas o procesos. Nos preguntamos, como se lo preguntan Campos y Spinelli en sus textos que ustedes tienen a la disposición en la bibliografía, ¿son los programas la única forma de relación posible entre el Estado y en los conjuntos sociales? Nosotros decimos no. Los programas expresan claramente las marcas del colonialismo científico en el saber académico, en el saber sanitario. Y la lógica de los programas de salud es funcional a la existencia de fuertes desigualdades en salud, programas para los más pobres, a bajos niveles de ciudadanía, programas para los excluidos y más vulnerables, y a bajas capacidades de gobierno en los funcionarios a cargo de lo que llaman
la atención primaria o el primer nivel de atención, porque en general esos profesionales están entrenados para la atención y no están entrenados para el encuentro con las comunidades y la comprensión del juego y la dinámica de la reproducción social. Entonces, ya concluyendo, para avanzar una reflexión importante, hay que colocar el territorio y la vida en el centro. Pero eso implica cambiar nuestra lógica de trabajo. No podemos seguir con operativos y programas ocasionales en el territorio donde se construye socialmente la vida y la salud y donde se expresan los modos de vida y los conjuntos sociales. Necesitamos procesos. Necesitamos pasar de los tradicionales niveles de atención a redes integrales e integrales con adscripción poblacional real, porque los territorios tienen carácter dinámico y deben ser entendidos dentro de una lógica de procesos permanentes, continuos, democráticos, participativos y de alto contenido relacional. Yo insisto en esto, no hacemos nada integrando la categoría cuidado integral o la categoría epidemiología crítica o la economía política de la salud, si no somos capaces de hacer que esas categorías transformen sustancial y radicalmente la forma como hacemos el trabajo en salud y como hacemos el trabajo en las comunidades, de la forma como se relacionan las comunidades y los trabajadores de la salud. Bueno, esta propuesta que nosotros estamos planteando sabemos que tiene un conjunto de obstáculos. El primero es que estamos colonizados, que vivimos con teorías políticas y prácticas que vienen del pensamiento hegemónico, que son eurocéntricos, que vienen del panamericanismo y que son funcionales al mercado y al capital. Entonces, el primer obstáculo para esta propuesta es la colonialidad del saber. Por lo tanto, necesitamos romper con esa decolonialidad y por eso esta es una propuesta decolonial. Y bueno, otro obstáculo que creo que es importante señalar, que buena parte, no necesariamente toda, de la medicina social y la salud colectiva se ha unido a propuestas sin potencialidad transformadora como la APS, que ha sido convertida en un mito. Entonces, la necesidad de que ese marco categorial sea asumido por la salud colectiva y por la medicina social latinoamericana. Aquí hay una bibliografía para profundizar el debate, la tienen ustedes en sus diversos sistemas. Resalto el texto sobre refundación de sistemas de salud recopilado por Basile y Hernández, muchos artículos, diversas perspectivas de brasileños, de colombianos, de centroamericanos, pero es fundamental estudiar, es fundamental introducir nueva bibliografía. Un comentario ya casi cerrando esta presentación sobre el vivir bien o el buen vivir, como se le dice en distintos países, particularmente en Ecuador y Bolivia. Incorporar el vivir bien en las estrategias sanitarias implica no solo el uso de la categoría. Entonces empezamos a hablar del vivir bien, pero no entendemos los cambios que la introducción de ese vivir bien implica. La introducción del vivir bien implica un reaprendizaje. No solo debemos utilizarlo como consigna política, implica un cambio epistémico que nos obliga a desaprender, que nos obliga a reconocer que no lo sabemos todo, que nos obliga a reaprender de la naturaleza, que nos obliga a desmonoculturizar los conocimientos que nos son legados por la visión eurocéntrica y panamericana para romper con las asimetrías del saber producidas por el colonialismo y por el racismo. El cuidado integral implica un giro en el saber, en el conocer y en el hacer, y por lo tanto esta propuesta de cuidado integral muchas veces nos saca de las zonas de certeza, nos saca de nuestras zonas de confort porque nos pone
en la situación de que no lo sabemos todo, de que tenemos que estudiar, que tenemos que desaprender y que tenemos que modificar muchas de las cosas que creíamos que sabíamos. Entonces nuestro problema central es cómo salir de la dinámica de reproducción de colonialidad y dependencia en la teoría, en las políticas públicas y en la acción de gobierno. La reproducción de la dependencia político-sanitaria se construye y está presente en la academia, en la gestión pública sanitaria, en lo que hacemos en las escuelas de salud pública y en los ministerios de salud, y también permea el propio accionar de la salud colectiva. Atención, la salud colectiva debe tener una visión siempre crítica, siempre autocrítica, que le permita plantear los nuevos retos que el siglo XXI nos trae. En síntesis, es necesario revisar desde el pensamiento crítico la lógica de que vivimos en un mundo de certidumbres científicas indisputadas, totalizantes y monoculturales, y salirnos de esa zona de confort para entrar en una de incertidumbres, de reconstrucción y de repensamiento. Terminamos este desarrollo de dinámicas de transformación. Deben permitir romper con la subordinación, deben impulsar una refundación de los sistemas de salud y de la salud pública. Eso es hoy una necesidad teórica, una necesidad práctica y metodológica y una necesidad fundamental para transformar los sistemas de salud y construir soberanía sanitaria en un marco y en un horizonte de esperanza y de transformación social. Muchísimas gracias por su atención. Estas son un conjunto de reflexiones y de propuestas para la discusión que queremos hacer con ustedes y que queremos desde el pensamiento crítico plantear como parte de esa ruptura epistémica que debe conducirnos a un nuevo saber y a un nuevo hacer. Saludos.